El lenguaje cinematográfico. Ver una película es, antes que cualquier otra cosa, comprenderla. Si una película puede ser comprendida es porque tiene un sentido, dice algo. Entonces, si una película comunica un sentido, el cine es un medio de comunicación y, como tal, un lenguaje. El lenguaje cinematográfico son todos aquellos mecanismos que permiten que el cine produzca un sentido, es decir, que diga lo que desee decir. En este video vamos a comenzar a adentrarnos en el lenguaje cinematográfico y sus componentes. Para ello, en primer lugar, es conveniente diferenciar algunos conceptos claves que vamos a utilizar constantemente y que pueden llegar a resultar confusos. Estos son fotograma, toma, cuadro y plano. El fotograma. Un fotograma es una imagen, una fotografía. Es la parte más pequeña que compone una película, el componente fílmico primario. Como vimos, es necesario proyectar estas imágenes a una velocidad suficiente para que se produzca la impresión de movimiento. En cine, de forma estandarizada, esta velocidad es de 24 fotogramas por segundo, es decir, que en cada segundo hay 24 fotografías. Cuando vemos una película, a menos que la pausemos, el fotograma nunca es visto de forma individual, sino fundido con aquellos que lo preceden y lo siguen, generando una impresión de movimiento. La toma de rodaje. Una toma es la acción ininterrumpida de una cámara que abarca desde que se enciende hasta que se detiene el funcionamiento de la misma. De forma más sencilla, una toma se inicia cuando ponemos play, cuando la cámara comienza a grabar, y finaliza cuando presionamos stop y la cámara se detiene. Cuando grabamos, realizamos cuantas tomas sean necesarias para que la acción que nos interesa salga como deseamos, es decir, repetimos la grabación de lo mismo hasta obtener el resultado buscado. El plano. El plano es lo que queda en la película terminada de una toma efectuada durante el rodaje. Cuando realizamos una toma, probablemente nos queden fragmentos del video que no queremos incluir, como cuando decimos el número de plano y toma y aparece la claqueta. El plano es lo que queda una vez que removemos esos fragmentos. En cine, un plano es cualquier trozo de película comprendido entre dos cambios de plano, es decir, que nos damos cuenta de cada plano cuando se pasa al siguiente. El plano es un conjunto de imágenes o fotogramas sucesivos que contienen fragmentos de una acción dentro de un contexto determinado y que expresan un sentido. El plano es la unidad expresiva, es decir, con sentido, básica, la imagen fílmica unitaria, tal como es percibida en la película proyectada. Un plano no puede pensarse como un elemento que tenga vida propia y aislada, sino que está en función directa de los planos que le anteceden y suceden. Está relacionado con ellos dramática, conceptual o estructuralmente. El cuadro. La palabra cuadro proviene del latín quadratum, la cual significa una figura cuadrada, es decir, que tiene ángulos rectos. El cuadro es un marco que define lo que es imagen y lo que queda por fuera de la imagen. Lo que vemos en nuestros televisores o en las pantallas de la sala de cine es lo que entra en cuadro. Si estamos viendo un primer plano, por ejemplo, lo que entrará dentro del cuadro será el rostro del actor o de la actriz, mientras que el resto de su cuerpo quedará fuera de cuadro. El cuadro tiene una proporción específica, una relación entre ancho y alto. Escena y secuencia. La escena. Una escena es un trozo unitario de acción, es un momento individualizable de la historia narrada. Es un conjunto sucesivo de planos que muestran una acción unitaria y continua. Por ejemplo, una conversación en una cafetería, compuesta por planos diferentes, es una escena. Las escenas cambian cuando se modifica el tiempo o el lugar en el que sucede la acción. Si vemos a un personaje caminar de día y luego, en el plano siguiente, camina de noche, ha cambiado la escena. Si una acción se desarrolla en un lugar y luego en otro, ha cambiado de escena. La secuencia.
Una secuencia dentro de una película es el equivalente a un capítulo de un libro. Es un momento aislable de la historia contada por la película. Está constituida por una serie sucesiva de escenas con un sentido unitario. Las escenas de una secuencia están relacionadas narrativamente, es decir, pueden modificarse el tiempo y el lugar y por lo tanto cambiar las escenas, pero hay un vínculo entre ellas. Nos hablan de lo mismo. Un ejemplo de esto son las secuencias de batalla o las peleas, que pueden ser vistas como la secuencia de la batalla o la secuencia de la pelea, al igual que el capítulo de un libro. Escala, valores o tipos de planos. Volvemos al concepto de plano. La distancia entre la cámara y el sujeto filmado determina un encuadre específico, es decir, algo que queda dentro de la pantalla y algo que queda por fuera. En las primeras películas de la historia del cine, el encuadre resultaba fijo, representando a las personas de pie. Rápidamente, esta distancia fue variando de tal manera que los sujetos se volvieron más pequeños, perdidos en el decorado o, por el contrario, más grandes, excediendo los límites del cuadro y vistos solamente en parte. Las escalas o valores de planos son una tipología o clasificación de los planos, según la distancia de la cámara, el sujeto y el tamaño aparente de este sujeto. No hay una única forma de clasificar los planos, hay muchas. Todas ellas refieren a lo mismo, pero con diferentes denominaciones o nombres. Los tamaños suelen estar pensados en relación a la figura humana. De forma sintética podemos hablar de tres grandes tipos de planos: los planos largos, los medios y los cortos. Los planos largos. Los planos largos se utilizan por lo general para mostrar la relación que existe entre el sujeto y su entorno. Suelen utilizarse como planos de definición cuando es necesario relacionar a un personaje y un decorado en un único plano. Usualmente no son recomendables usar únicamente este tipo de planos para una escena de diálogo, puesto que encuadra a todos los personajes que hablan al mismo tiempo, exigiendo que las tomas sean extensas. Por otro lado, los planos largos, al mostrar a los sujetos de forma entera, permiten utilizar el lenguaje corporal. Los planos largos se pueden clasificar en el plano entero, que abarca la figura humana entera, de pies a cabeza, y el plano general, que puede abarcar una vista general de un decorado, un edificio, una calle, un restaurante, etc. Encuadra grandes espacios y, en la gran mayoría de las veces, el sujeto es visto desde muy lejos. Los planos medios. Los planos medios suelen ser el vehículo habitual de las escenas de diálogo. Combina las cualidades más útiles de los planos largos y los cortos. Como los largos, capta los gestos y el lenguaje corporal del sujeto, pero sigue estando lo bastante cerca como para registrar las sutiles variaciones en la expresión del rostro. Relaciona al sujeto con su ambiente y, al mismo tiempo, nos mantiene cerca de él. Los planos medios se clasifican en plano medio americano, también llamado plano 3/4, abarca desde apenas por encima de las rodillas hasta la cabeza. Se popularizó con el cine de vaqueros estadounidense, el llamado western, porque era un tipo de plano ideal para mostrar cómo desenfundaban los revólveres. El plano medio abarca desde las caderas hasta la cabeza. El plano medio corto abarca desde la cintura hasta la cabeza. Los planos cortos. Los planos cortos nos acercan más a la acción, nos permiten establecer una relación más íntima con los sujetos de la pantalla. No solo pueden revelarnos la intimidad de los personajes, sino también hacernos sentir que nos estamos entrometiendo en momentos vulnerables. Permiten también centrar la atención del espectador en un detalle, hacer hincapié en algún elemento de importancia. Los planos cortos se clasifican en el plano corto, que abarca desde el pecho hasta la cabeza, el primer plano, que es el plano dramático por excelencia y abarca desde los hombros hasta la cabeza y nos permite ver la reacción emocional del personaje. El primerísimo primer plano, que abarca desde el mentón hasta la cabeza o alguna parte del rostro, como los ojos o boca. El primerísimo primer plano de los ojos es otro de los recursos que popularizó el género western. Plano detalle. Muestra un objeto o parte del mismo. Permite centrar la atención o interés en un elemento puntual. Por ejemplo, un anillo, una lapicera, un cuaderno, un revólver, etc.
Para recapitular, en este video abordamos la diferencia entre los conceptos de fotograma, toma, plano y cuadro, qué es una escena y qué es una secuencia, y, finalmente, los tipos de planos.